Ok, entonces desde hoy empezamos a ver aplicaciones. Perdón, hoy empezamos a ver aplicaciones, no desde hoy. Estas son las aplicaciones que aparecen en el programa, sí, en el reco que creó el coordinador, el profesor Eric González. Ahí descargué la programación y ahí dice que se ven estas dos aplicaciones, las dos que muestro acá, las trayectorias ortogonales y los problemas de población. Por eso es que nos concentramos en estos dos simplemente. Bueno, las trayectorias ortogonales lo que quiere decir simplemente es que dado una familia de curvas, ya sea cual sea, se dice que es posible encontrar una segunda familia de curvas, tales que cada una de estas nuevas curvas corte de manera perpendicular a cada una de las curvas de la primera familia. ¿Ya? Sé que un ángulos rectos, esto es en todo, no lo repetí para no saturarle la imagen, pero cada una de estas curvas corta en ángulo recto a la familia de las primeras curvas. ¿Sí? Esa se llama las trayectorias ortogonales, conjunto de trayectorias ortogonales o familias mutuamente ortogonales. ¿Ya? Y eso es todo por definición. Ahora, ¿cómo las encontramos? Bueno, aquí nos explica que he dado una función cualquiera, vamos a decir que define una familia de curvas, por eso que C es una constante, y se calcula el diferencial de esta función y se despeja de tal manera el de y de x, ¿sí? Para obtener una expresión. Entonces, ¿qué es lo que recordamos? Recordamos del cálculo diferencial que la derivada de una función, por definición, corresponde a la pendiente de la recta tangente a la curva, ¿ya? En algún punto determinado. Entonces usamos ese hecho. Entonces lo que tenemos aquí, como tenemos la derivada, fíjense que la derivada de primer orden, o sea, no es parcial, es de una sola variable. Eso quiero decir, de una sola variable, es la derivada normal, digámoslo así, la que hemos usado siempre. Entonces, lo que tenemos en verdad es eso, es la pendiente de una tangente, una curva, a la familia de las curvas que nos dieron al principio, de la primera familia. Entonces, si queremos encontrar otras curvas, pero que sean ortogonales a estas, también sabemos, y esto es de la enseñanza media, que dos rectas van a ser perpendiculares si sus pendientes multiplican menos 1. Entonces, como las rectas tangentes son rectas y queremos que sean perpendiculares, la pendiente de las nuevas rectas con la pendiente que ya obtuvimos deben multiplicar menos 1. Y uno sabe que para hacer eso tiene que, comillas, en lenguaje coloquial, dar vuelta a la fracción y cambiarle el signo. Entonces eso es lo que hicimos, ¿sí? Dar vuelta a la fracción y cambiarle el signo. Y así estas dos pendientes van a multiplicar menos 1. Por lo tanto, esta es la pendiente de la nueva, de la nueva familia de curvas, que van a ser ortogonales a la primera. Y si se fijan, corresponde a una ecuación diferencial porque es una ecuación que tiene derivadas. Entonces, ¿cómo se resuelve? Con algunos de los métodos que ya hemos aprendido. Y al resolver esta ecuación diferencial vamos a obtener la nueva familia de curvas. Estas curvas que van a ser perpendiculares con la primera familia. ¿Ya? Eso es todo. Así, de manera analítica, se ve un poco enredado quizás, pero con los ejemplos, por algo ilustrativos, ilustran bastante bien cómo se realiza el desarrollo. No es tan complejo. Un ejemplo clásico es cuáles son las trayectorias ortogonales de a las circunferencias con centro en el origen. Entonces, lo primero que se define es qué forma tiene la función que define circunferencias con centro en el 0,0. Y es esta. ¿Sí? El c representa el radio de esta circunferencia, c es una constante. Entonces, aquí tenemos la familia de circunferencias con centro en 0,0 y de radio c. C es un número real. ¿Sí? Familias porque por algo C se coloca como letra y no un número. C es un número real porque le van dando valores a C y van consiguiendo distintas circunferencias, todas concéntricas.
Bien, entonces esta es nuestra familia de curvas, ¿sí? Y queremos encontrar otra familia de curvas que sean ortogonales con ellas. Entonces, lo primero, como dice la teoría, ahí me voy a devolver un poco, como dice aquí la teoría, lo primero dice que se calcula la diferencial de esta función, ¿sí? Que recordemos calcular esto no es más que las derivadas parciales, indicando con el diferencial de x si derivo parcial con respecto a x e indicando con el diferencial de y si estoy derivando con respecto a y. Entonces, hacemos eso, ¿sí? Derivamos. Y nos queda 2x de x, derivar con respecto a x primero, y luego derivar con respecto a y. Me queda eso. Y la derivada de una constante es 0. Y ahora dividimos por dx. Estamos aplicando la misma metodología de la parte teórica, ¿sí? Ahora dividiendo por dx, nos queda así. Y ahora vamos a despejar el de y de x. Y se obtiene esto al despejarlo. Entonces esta ecuación diferencial es de la primera familia, la familia de las circunferencias. Y como aquí tenemos la derivada, vemos que esta expresión entonces va a corresponder a la pendiente de las rectas tangentes a las circunferencias, con centro en el origen, ¿ya? Eso representa esto. Entonces, si queremos buscar una familia que sea ortogonal a ella, necesitamos que sus rectas tangentes sean perpendiculares, que se corten en un ángulo de 90 grados. Y, como bien sabemos, dos rectas son perpendiculares y sus pendientes multiplican -1. Entonces las nuevas pendientes tienen que multiplicar -1 con esta pendiente. Y resulta ser que, aquí me salió ese signo extra. Lo siento, ese signo extra no va porque tiene que multiplicar -1 y aquí ya está negativa. ¿Sí? Aquí me coloqué de más este signo. ¿Sí? Aquí después no lo usé, pero aquí se me salió, me quedó de extra. Bien, entonces lo que había que hacer, como dije hace un rato, en términos como muy simples, cuando uno quiere encontrar la pendiente que multiplique -1, es tomar su expresión, comillas, dar la vuelta, a ponerle al revés, así, o sea, si esto es x partido y, ahora es y partido x, y si esta es negativa, queda positiva, ahí está el error, y si esta es positiva, la otra queda negativa, y así multiplicas -1, ¿ya? Bien. Y lo que se obtiene es una ecuación diferencial muy simple que se resuelve con variables separables simplemente, o sea, el método más sencillo de todos. Y se pasa a resolver la ecuación diferencial para encontrar esta nueva familia de curvas. Entonces se resuelve y de hecho en este caso es muy sencillo despejar la función y, la variable y, ¿sí? Resulta bastante simple gracias a propiedades del logaritmo también. Y se obtiene esto. Aquí de nuevo, disculpas, eso debería ser una x, ¿sí? Y igual c por x, ¿ya? Lo siento los errores de tipeo, pero he tenido que hacer este material de manera muy apurada. Ya lo siento, son errores de tipeo. Este debería ser un x, porque apliqué la exponencial acá. Entonces me sale y igual c por x. ¿Y qué es esto? Estas son la familia de rectas que pasan por el origen. Por lo tanto, se observa que las trayectorias ortogonales de las circunferencias concéntricas con el centro en el 0,0, su familia mutuamente ortogonal son la familia de rectas que pasan por el origen. ¿Sí? Bien. Entonces, así se encuentran las trayectorias ortogonales. ¿Ya? Y aquí hay otro ejemplo un poco más genérico, ya no es tan visual como el anterior. En el anterior uno puede ver la circunferencia y luego puede ver las rectas y se puede hacerse una idea de cómo es el asunto. Sí, de hecho, en internet, las trayectorias ortogonales, el primer ejemplo que nos muestran siempre es ese, circunferencias y rectas, ¿ya? Este es uno más genérico. Entonces tenemos esta familia de curvas. No sabemos cómo se ven, pero eso no nos importa. Tenemos esta familia
y queremos encontrar otra familia tal que sea ortogonal con ella. Entonces, lo primero, nuevamente, aplicando la teoría, es encontrar la diferencial de esta función de dos variables. Entonces, para ello se deriva con respecto a x y se especifica de esta manera con el diferencial de x, ese es el resultado, y se deriva parcial con respecto a y, por eso se escribe el de y para especificar que este es el resultado de la derivada parcial con respecto a y. Y ahí está. ¿Sí? Ese es el resultado. Pueden encontrar en libros, ya si revisan algunos, que también se puede ver cómo tomar esta expresión, tomar esta ecuación de familia de curvas y tomar la derivada implícita, ¿ya? Con respecto a x, obviamente. Si toman la derivada implícita de esto, van a llegar al mismo resultado, por si acaso. ¿Sí? Lo voy a hacer así de manera rápida. Se toma la derivada implícita con respecto a x. Fíjense que tendré la derivada por regla del producto, porque hay una multiplicación. La derivada del primero con respecto a x, que en este caso la exponencial es ella misma, e por elevado a x, por el segundo sin derivar, coseno de y. Y más, seguimos con la derivada implícita, la derivada del segundo con respecto a x. Recordemos que en derivada implícita entonces sería menos seno de y por y'. Eso nos dice la derivada implícita. Por el primero sin derivar. Y se obtiene esto. ¿Sí? O sea, se obtiene lo mismo. Entonces, para que no se confundan, ¿ya? Si pueden verlo en algún libro, en otro documento, es tomar la diferencial, como lo vi acá en este apunte, como lo vi con la teoría de la forma analítica, o si lo ven en otro lado, es equivalente a decir que se saca la derivada implícita de esta expresión con respecto a x. ¿Ya? Ese era un comentario para que si lo ven en otro lado y no dice encontrar la diferencial, sino dice derivar implícita, para que no se confundan. En el fondo están haciendo lo mismo, están llegando al mismo resultado. ¿Bien? Y aquí se observa, o sea, esta es la forma que tendría si uno deriva implícitamente. Ok, entonces ahora lo siguiente es despejar la derivada para encontrar la pendiente, las pendientes de la recta tangente a esta familia de curvas. Y ahí está, despejando de y de x, esa es. Por lo tanto, nuestra nueva familia, la que andamos buscando, va a tener esta pendiente. Intercambiamos la fracción, ahora es seno de y dividido coseno de y como esta es positiva, la nueva va a ser negativa. Esa es nuestra nueva ecuación diferencial para la nueva familia de curvas, las que van a ser ortogonales con la primera. Y bueno, ya tenemos nuestra ecuación diferencial, entonces ahora hay que resolverla para encontrar la función. Y también aquí resulta ser de variables separables, ¿sí? Bastante sencilla, el método más simple para resolver. Y se resuelven estas integrales que son directas prácticamente, ¿sí? Y aplicando en este caso la función exponencial, ¿ya? Para despejar, aquí también se va a poder despejar y entonces por eso se aplica la función exponencial y después se aplica la inversa del seno. Esto con el objetivo de despejar y. Recordemos que cuando y uno vea que se pueda despejar de manera sencilla, uno lo hace, pero si no, lo deja tal y como está. Aquí se podía despejar y, entonces por eso lo hice. Y esta es entonces la familia de curvas, ¿sí? Que van a ser ortogonales con la familia que nos dieron en un principio. ¿Preguntas hasta ahora con las trayectorias ortogonales? Ya, si nadie habla, asumo que está todo claro. Sigo entonces. Y la siguiente aplicación es los llamados problemas de población, ¿ya? Aquí me costó un poco cómo abordar el tema porque generalmente lo que más se usa es esta fórmula, la que se le llama la ecuación logística de población, es la más usada, ¿sí? Pero en los problemas, bueno,
hasta ahora en algunas pruebas que hace el profesor Eric en coordinación de esta materia, la pregunta de población que aparece es una que yo puse como ejemplo propuesto, que precisamente no se rige bajo la logística, sino que es otra, pero nos muestran cuál es. Entonces el problema tampoco es tan difícil porque nos muestran la ecuación diferencial y solo hay que resolverla, ¿ya? La dificultad estaría en un enunciado en que como los problemas que muestro acá como ejemplos ilustrativos, que nos dan la información y uno gracias a esa información deduce o en el enunciado dice que se rige bajo la ecuación logística. Ahí uno tiene que acordarse que se refiere a esta. Si no, como dije, el profesor en un ejercicio habló de una población que no se regía con esta ecuación, pero no muestra la ecuación. Entonces no habría problema, porque ya tenemos la que conocemos, o si es otra, el profesor la exhibe en el enunciado, ¿ya? Entonces, básicamente, esta es una ecuación importante para la población que si uno la resuelve de manera analítica, claramente aquí no lo mostré, pero se llega a este resultado, ¿ya? Donde K es una constante de proporcionalidad, ¿sí? Y M se le llama a la población límite. Entonces, si uno resuelve esta ecuación diferencial de manera analítica, esta se resuelve por variables separables, no es muy compleja, se llega a esto. Entonces, esta es la solución para esa ecuación, ¿ya? Y aquí muestro algunos ejemplos. Este, de hecho, es el ejemplo que aparece en el apunte de cabecera del curso, los apuntes de la profesora Lidia Ortega, y aquí lo volví a expresar. Entonces, este ejemplo nos habla de una población que, de hecho, aquí satisface la ecuación logística, o sea, en el enunciado nos está diciendo de manera explícita que va a satisfacer la ecuación logística. Entonces, si nos dice, la usamos, ¿ya? Y nos dan ciertos datos. Entonces, usamos la ecuación logística, que la voy a mostrar nuevamente. Ahí está. La diferencial de P se va a representar a la población. P de t es la función que representa la población en cierto tiempo t. ¿Ya? Entonces esta variación de población, por eso de P de t es la derivada, esta variación, este cambio de población, va a estar dado por la constante multiplicada por la población actual, factor de esta población límite, menos la población actual. Entonces aplicamos eso con los datos que nos dan. Entonces nos dicen que en este año la población era de esa cantidad. Entonces esa es la población actual de ese año. Y que creció a razón de 750.000. Entonces, como creció a razón de, esto es el cambio de la población, ¿ya? Esto es la derivada, ¿sí? Cuando dicen que cambió a razón de, se está refiriendo al cambio de la derivada. Recuerden que en cálculo diferencial se ve que una de las aplicaciones de la derivada es la razón de cambio. Cómo cambia una variable en un tiempo pequeño generalmente, ¿ya? Entonces, esta variación es de 750.000, por eso lo ponemos al lado izquierdo de la ecuación logística. Luego la constante multiplicada por la población actual de ese año, obviamente, por la población límite, que no la sabemos tampoco, menos la población actual. Solamente lo reemplazamos en la ecuación logística nada más. Y tenemos eso y no sabemos ni K ni M. Pero nos dan otro dato en otro año. Nos dicen que en este año, 1940, se comporta de esta manera. O sea, la población actual de ese año es de 100 millones, ahí está, y que creció a razón de 1 millón. Entonces ahora esta razón de cambio de la derivada es de 1 millón, ¿sí? Y se reemplaza también en la ecuación logística. Entonces, ¿qué observamos? Que gracias a los datos que nos dan, tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿sí? Entonces tenemos que resolver este sistema sencillo. Son números grandes, ¿no? Pero es un sistema de 2 por 2. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces, método que usted prefiera,
Ya, yo lo que hice aquí fue simplemente despejar, perdón, de la ecuación 1 de aquí. Despejé el valor k, me dio esto, y luego este resultado lo reemplazo en 2. ¿Sí? Así voy a obtener m. Entonces esos son solo números, ustedes los calculan, y despejando m se obtiene que la población límite es esto. Y de hecho creo que una de las preguntas nos pedían esto. Por eso lo enmarqué. Dice determinar la población límite. Ya, ahí está, encontramos m. Y luego nos piden la población pronosticada para el año 2000. Entonces, encontrado m, vamos a terminar de hacer nuestro sistema para no dejarlo a medias. Vamos a encontrar k. Entonces, dado el valor de m, lo reemplazamos en lo que habíamos despejado de k. ¿Sí? Me devuelvo un poquito. Recordar que yo había despejado k de la ecuación 1 y me había quedado así. Entonces, ahora reemplazo m acá y vamos a encontrar k. Y eso da k. Y ahora tenemos m, tenemos k. Ahora nos piden la población que se pronostica para el año 2000, ¿sí? Dado los datos que nos dan. Entonces, como nos piden el número de una población en cierto año, no nos piden el cambio, nos están pidiendo en definitiva esto. O sea, la ecuación logística ya resuelta, nos están pidiendo la solución, nos están pidiendo la población en cierto año. Entonces aquí debería ser P del año 2000, ¿cierto? Bien, pero eso es si es que partiéramos del año 0. Ahí sería P de 2000. La diferencia ahora es que no tenemos la cantidad de personas que existió en el año 0, ¿ya? No lo sabemos. Pero sí sabemos la cantidad de personas que había en el año 1885 y la cantidad de personas que había en el año, déjenme recordar que no me acuerdo, 1940, sí, y en el año 1940. Sabemos la cantidad de personas que había en esos 2 años, ¿sí? Entonces elijamos uno solo, para que sea nuestra condición inicial, ¿ya? Para contar como el inicio de esto. Entonces voy a elegir el año que está más lejos, el 1885. Entonces este va a ser como nuestro cero, nuestro tiempo cero, porque aquí empezamos a conocer la población. No tenemos otro antecedente antes de esto. Entonces nuestro tiempo inicial va a ser 1885. Y en esa época habían 50 millones de personas, ¿ya? Y entonces, si queremos el pronóstico para el año 2000, ¿cuántos años pasaron desde 1885 al año 2000? ¿Sí? Porque este es nuestro tiempo cero, nuestro inicio. Entonces, pasaron hasta el año 2000, pasaron 115 años. Por lo tanto, en verdad lo que queremos encontrar es la población dentro de 115 años. ¿Sí? Creo que se entiende esa sutileza. No podemos poner P de 2000 porque eso sería si conociéramos la población que existió en el año cero. Y no sabemos qué población existió en el año cero. Empezamos a saber del año 1885. Entonces, este representa nuestro punto de partida, ¿sí? Y como este representa nuestro punto de partida, desde aquí se empieza a contar hasta el año 2000. Y desde ahí pasaron 115 años. Por lo tanto, lo que uno quiere es P de 115. Y luego es simplemente reemplazar todos los datos en la ecuación como lo coloqué acá, ¿sí? Me voy a devolver un poco. Acá, esta era la solución para la ecuación logística y entonces reemplazo todos los datos que tengo en la ecuación. ¿Sí? M, la población límite, ya la encontramos gracias al sistema de ecuaciones. La población cero, ¿sí? Que esa es la condición inicial. La condición inicial era que en ese año la población era de 50 millones. Entonces lo coloco. Y aquí aparece de nuevo P de 0, aparece de nuevo M, P de 0, la exponencial de menos K, reemplazo el valor que se obtuvo para K, reemplazo el valor que se obtuvo para M, y el tiempo. El tiempo es P de 115, o sea, el tiempo es 115. Y estos números uno los mete en la calculadora y concluye que aproximadamente para el año 2000 se espera esta cantidad de personas. ¿Sí?
Eso es aplicando entonces la ecuación logística. Este segundo ejemplo también se rige bajo la ecuación logística, ¿ya? Aquí no nos dice de manera explícita, pero se deduce de lo que dice que se puede aplicar por la ecuación logística, ¿ya? Esto es como un problema de lo que podría pasar ahora, un virus de la gripe, ¿sí? Entonces llega un solo alumno que se enfermó, llegó a su aislado campus. A lo que se refiere a aislado campus de 1000 estudiantes es que él entra a este campus y se asume que no hay nadie en los alrededores, que entra y salga, o sea, es solo lo que está adentro, a lo que podría contagiar, no más, ¿sí? Y bueno, se rige bajo la ecuación logística y vamos viendo los datos que nos dan. P de cero, ¿sí? ¿Quién es P de cero? O sea, la cantidad de personas que están contaminadas con este virus en el día cero. Un alumno, que aquí dice que suponga que un estudiante portador del virus de la gripe regresa a su aislado campo. Entonces, al principio solamente hay un enfermo, uno solo. Luego, M, ¿cuál sería la población límite? Entonces, ahí por eso que sirve de saber aislado campus de 1000 estudiantes. La cantidad máxima de personas que se pueden contagiar en ese campus es 1000, ¿ya? Por lo tanto, la población límite es 1000, ¿sí? Y nos piden, ¿qué dice? Determine la cantidad de estudiantes infectados después de 6 días. Entonces nos piden, como ya sabemos lo del día cero, ahora sí podemos decir que nos piden P de 6, pasados 6 días. Reemplazamos los datos que tenemos en la solución para esta ecuación logística y nos damos cuenta que nos sigue faltando una incógnita, nos falta K. ¿De dónde sacamos K? Bueno, del otro dato que nos dan. Dice, si además se observa que después de 4 días hay 50 alumnos infectados. Entonces, usamos ese hecho, ¿sí? Entonces ahora usamos la solución de la ecuación logística, la misma, pero aplicada a ese dato para encontrar el valor de K, ¿sí? Ahora P de 4, pero sabemos que P de 4 es 50, nos dice que acá al cabo de 4 días hay 50 infectados. Y tenemos una ecuación y ahí está nuestra incógnita. Entonces despejamos la constante K. Si se despeja la constante K, se obtiene esto, ¿ya? Entonces ahora tenemos K y la reemplazamos a acá, donde queríamos encontrar el pronóstico de las personas contagiadas a los 6 días. Lo reemplazamos ahí, en esa parte. Y si se reemplaza, si se reemplazan y hacen el cálculo numérico, ustedes obtienen que aproximadamente al cabo de 6 días ya van a haber 276 alumnos infectados. ¿Sí? Bien, aquí están entonces los ejemplos propuestos. Puse uno y uno. Uno de trayectoria, uno de población. ¿Sí? Ambos sacados de pruebas, las pruebas que hace el coordinador. ¿Ya? Entonces, si se fijan en este ejemplo 2, no dice nada de la ecuación logística, pero nos dan la ecuación diferencial de la población, de esta población en particular. Entonces no hay ningún problema porque ni siquiera hay que usar o aprenderse de memoria, mejor dicho, la ecuación logística, porque aquí nos dan la ecuación y hay que resolverla, pero según estos datos. ¿Ya? Bien. Les voy a dar unos 15 minutos. Sí, 15 minutos para que hagan estos dos problemas y luego los revisamos. Como les dije, estos dos ejercicios los saqué de una prueba. ¿Ya? Así que esta es como la dificultad que usaban en las pruebas presenciales al menos. Tenemos la familia de parábolas que nos dan aquí. ¿Sí? Para esta familia de parábolas nos están pidiendo encontrar
su respectiva familia de curvas ortogonales, trayectorias ortogonales. ¿Bien? Entonces lo primero es, como dice acá, derivando con respecto a x en esa expresión. Ven, aquí si se fijan, esta resolución yo la saqué de la pauta de esa prueba. Y aquí no dice encontrando la diferencial, sino que dice derivando respecto x en esta ecuación. O sea, es lo que yo les decía anteriormente, como la derivada implícita. Y se llega a lo mismo, ¿ya? Entonces, tomando esta derivada implícita, que quizás puede ser mucho más fácil verlo así para alguien, por eso que lo menciono, si le cuesta todavía como amigarse con los diferenciales, lo puede hacer perfectamente considerando su derivada implícita, ¿ya? Que eso sí se refuerza en cálculo diferencial mucho más que los diferenciales. Ya, entonces la derivada implícita es, baja el 2, me queda 2 por i, y como es derivada implícita, y es una función que depende de x, me queda por i'. Y aquí solo me sobrevive el c, que la derivada de x es 1. Despejamos i', ¿sí? La derivada, y obtenemos eso, ¿ya? Pero nos falta c, nos falta la solución, lo que vale c, no sabemos, no podemos dejarlo expresado como c. Pero ¿qué sabemos? De la ecuación original, si ustedes despejan c, obtienen i cuadrado dividido x. Entonces reemplacemos este valor de c en lo que tenemos acá para la derivada. ¿Sí? Aquí está. Se reemplaza y ahora se trabaja un poquito y queda así de esta manera. Esto entonces, en definitiva, es la ecuación diferencial de nuestra primera familia, la familia de parábolas. ¿Ya? Por lo tanto, si queremos encontrar la familia ortogonal a esta, nuestra derivada van a tener que multiplicar menos 1. Esto es un ejemplo muy ilustrativo en cuanto a las constantes c, porque los que aparecen en el apunte no era necesario hacer algo con la letra c, porque de hecho al derivarla se nos desaparecía, ¿verdad? Se hacía cero. Hay ejercicios que lamentablemente eso no ocurre, pero no es tan complicado porque lo que hay que hacer es lo que se hizo acá, o sea, es derivar implícitamente, despejar la derivada, y si nos queda en función de c, podemos encontrar c de la ecuación original. ¿Sí? Despejan c de la ecuación original y después lo reemplazan. Eso es todo lo que hay que hacer. Bien, entonces tenemos esto, nuestra ecuación diferencial para las trayectorias ortogonales, entonces eso, ¿sí? Tienen que multiplicar menos 1. Entonces recordemos, se invierte la fracción, el inverso multiplicativo y el inverso aditivo además, para que multipliquen menos 1. Y hay que resolver ahora esta ecuación diferencial. ¿Sí? Que ahora la escribimos de esta manera, con los diferenciales de y de x, simplemente para facilitar el desarrollo de esta ecuación diferencial que se hace simplemente por variables separables. ¿Sí? Por eso que se escribe así, para separar las variables. Son integrales directas y aquí se obtiene entonces el resultado. Esta es la familia de curvas que son ortogonales a las parábolas que nos dieron en el enunciado. Bien, preguntas con este ejercicio. ¿Dónde hay dudas? ¿Bien? Nadie se pronuncia. Entonces sigo. Alguien dijo algo, a ver. Quedó más claro entonces con esta explicación, ¿sí? No es tan difícil. Encuentro más fácil las trayectorias ortogonales en gusto personal que los problemas de población. Entonces simplemente, y de hecho las ecuaciones diferenciales que resultan generalmente son muy sencillas, ¿ya? No son tan complicadas. Bien, este otro problema de prueba. Nos dice que cierta especie tiene esta población, o sea, en definitiva, la P, la letra P, va a denotar a la población en cierto tiempo T, ¿sí? Y que satisface
esta ecuación. O sea, en vez de decir que satisface la ecuación logística, satisface esta. Satisface este problema que le llama de valor inicial. El problema de la logística también es un problema de valor inicial porque nos exigía un P sub 0. Si se acuerdan en el apunte, en la solución salía un P sub 0. Eso también es un problema de valor inicial. Solo que esta es otra ecuación diferencial. Nos la dan de manera explícita. Ahí está. No hay que deducirla ni nada. Y nos dice que A y P0 son constantes. Determine P de t, o sea, encuentre la solución de esta ecuación diferencial, ¿sí? Cuando A vale 1 y cuando P de 0 vale 10. ¿Sí? Además, verifique que esta población tiende a extinguirse en el largo tiempo. Ya, vamos por partes. Primero nos dice que A vale 1. ¿Sí? Entonces vamos reemplazando en la ecuación diferencial que nos da. En vez de escribirla como P', la escribí como dP de t. Entonces nos queda dP de t igual a menos, ya que A vale 1, eso es un 1 simplemente, menos. Y esta P que está acá afuera pasa por distributividad multiplicando hacia adentro. P cuadrado más P. Bien. Entonces una ecuación de variables separables. Ahí está, sencilla. ¿Sí? Se separan las variables y queda simplemente esto. Y de este paso a este paso hay lo que se llama fracciones parciales. De hecho, aquí lo escribí de manera explícita. Transformar esta expresión 1 partido p cuadrado más p para resolver esa integral se hace por fracción parcial. ¿Ven? Aquí lo hice de manera rápida. Factoricé el denominador, separé las fracciones y encontré las constantes de cada fracción. Y los numeradores son 1 y menos 1 respectivamente. Por eso aquí aparece un 1 dividido p menos, por ese menos 1, ese 1 dividido p más 1. ¿Sí? Por eso aquí pasó de esto a esto, por la integración por fracción parcial. Entonces ahora hay que aplicar integral a esta igualdad. ¿Sí? Integrando lo que teníamos, le aplicamos la integral y obtenemos esto. De manera simple, son integrales directas. Y aquí aplicamos propiedades del logaritmo, que como hay una resta, es lo mismo que decir que se están dividiendo los argumentos. Para despejar un valor, vamos a, entonces, para despejar P, vamos a aplicar la exponencial, porque la exponencial, como sabemos, es la inversa del logaritmo natural. Entonces aplicamos la exponencial y nos queda simplemente P dividido P más 1 igual a la exponencial de menos T más C. ¿Sí? Y simplemente acá, si se fijan, se puede separar este E a la menos T más C como E a la menos T por E elevado a C. Y ese E elevado a C lo reemplaza por otra constante, una constante A. ¿Sí? Da lo mismo, son solo letras, otra constante. Bien, y ahora hay que despejar P. Entonces, de esta igualdad, si ustedes despejan P, obtienen esta expresión, donde A es una constante. Y nos dice que la condición inicial es que en P de 0 sea 10. O sea, cuando el tiempo es 0, donde haya T va a haber un 0. Y donde haya P va a ser 10. O sea, esta expresión va a ser igualada a 10 para poder encontrar la constante A. De ahí se deduce entonces que la constante vale 10 dividido 11. Por lo tanto, la solución particular de esto es esta expresión, ya con la constante A reemplazada. Bien, listo, encontramos la solución. Y lo último que nos preguntaban era que demostráramos que a lo largo del tiempo esta población tiende a extinguirse. ¿Qué creen ustedes que se debe hacer si nos piden que a lo largo del tiempo? Si queremos ver qué pasa en mucho tiempo, tenemos que tomar el tiempo y extenderlo hasta el infinito, o sea, tomar el límite. Límite cuando el tiempo tiende a infinito de esta función, ¿sí? Que aquí está reescrita, esta era la expresión. Se calcula entonces este límite y se obtiene 0, ya que el límite de t cuando tiende a infinito de la exponencial de menos t tiende a 0. Esto es el que me determina todo. Como esto tiende a 0, en verdad todo tiende a 0. Efectivamente, entonces, en el largo del tiempo, esta población va a tender a extinguirse.